En primer lugar, somos estas dos personas, aparte evidentemente todo nuestro equipo, empezamos hace 10 años, muy jovencitos, pero un poco realmente el símbolo de esta fotografía es que empezamos hace 10 años con las tecnologías de realidad aumentada, algo que no se oía, algo que no existía para la gran mayoría del mundo, pero nosotros ya empezamos entonces. ¿Por qué nos metimos en este mundo y por qué realmente pensábamos que era una gran oportunidad? Porque siempre hemos tenido un poco ese background de la ciencia ficción, esos muñecos que siempre nos han acompañado y que realmente siempre nos han incitado a pensar en cómo podría ser el futuro con la tecnología que nosotros controlábamos, ¿vale? Entonces, que penséis que todas estas tecnologías que vamos a hablar hoy no están únicamente ligadas con la parte más lógica de la tecnología, sino también con la parte más creativa. Una de las frases que nos gusta repetir o que sobre todo nos identifica mucho es que, o que Einstein decía, es que el verdadero síntoma de la inteligencia es la imaginación. Evidentemente la inteligencia se puede componer, hay muchos tipos de inteligencia, pero sí que es cierto que nosotros en esa parte creativa y en esa parte más imaginativa somos capaces de crear cosas con la tecnología que normalmente no se ven. Entonces, aplicando esa lógica y ese conocimiento, conseguimos darle imaginación a todos aquellos desarrollos y productos que llevamos a cabo. Bueno, pues este es el precursor, digamos, del primer headset de realidad virtual de la historia, ¿vale? O sea, bueno, esto no es un headset, pero es como si fuera directamente unas gafas, ¿vale? ¿Os acordáis un poco lo que se utilizaba en los carnavales de épocas pasadas? Pues esto es algo parecido. Pero realmente este señor, que es Sir Charles Wheatstone, ya directamente utilizaba estas gafas para poder generar una sensación de profundidad, ¿vale? ¿Os acordáis de las gafitas estas que tenían como una especie de telilla o celofán rojo y verde? Eso sí que os acordáis, ¿no? O las gafas estas del cine que al final, las gafas en 3D del cine que no consiguieron triunfar. Las que os daban en la entrada y que la entrada valía 5 euros más o no sé cuánto más. El cine en 3D directamente, pues bueno, esto es un poco el comienzo de todo ello. Entonces al final utilizaba las técnicas del estereoscopio, ¿vale?, para crear una ilusión en el que parecía que las imágenes tenían profundidad, ¿vale? Entonces, eso es la misma imagen, pues con diferentes planos, entonces al colocarla con estos cristales y al ponerte delante, pues parecía que esa imagen tenía profundidad, ¿vale? Entonces, esto quizás es la primera aproximación o el primer elemento que evoca lo que es el concepto de la realidad virtual. Luego, más adelante, Morton Hilling, que era un cineasta, pues bueno, se le empezó a meterse un poco en el mundillo de la realidad aumentada y realidad virtual, o más que en ese mundo, a intentar ir más allá experiencialmente hablando del cine, ¿vale? Y creó esa máquina que tenéis ahí. Entonces, realmente el resultado al que llegó fue algo así. Cuando tú te introducías dentro de la máquina, aparte de que la posición no era muy agradable, pues veías imágenes de este estilo. Entonces lo que se trataba de hacer con estas imágenes y con este elemento era precisamente que tú pareciese que estabas en el desierto, o que estabas en la guerra, o que incluso con algunos de los ventiladores que tenía la propia máquina pareciese que tenías esa sensación de viento. En definitiva, lo que trataba es no únicamente de satisfacer, quizás, como habíais visto el aparato anterior, la vista, sino también aplicar sonido, vibraciones y bueno, otra serie de funcionalidades que hacían alterar un poco nuestros otros sentidos, ¿no? Pues ya más adelante, pues por los años 60, ya casi los años 70, Ivan Sutherland, que bueno, fue uno de los virtuosos en el MIT que trabajó todo el tema de la realidad aumentada, realidad virtual, creó este primer headset, ¿vale? Fue como el primer creador del Head Mounted Display, ¿vale? Una interfaz ya orientada al tema muchísimo más técnico y mucho más tridimensional, ¿vale? Pero bueno, estas imágenes con los dispositivos de hoy no me digáis que no estáis acostumbrados a verlas, ¿vale? 1968, ¿vale? Quedaos con esa frase, 1968, y se veía algo así. Realmente por la orientación se conseguía orientar lo que era el cubo, como un cubo tridimensional, ¿vale? Y se hacía una primera superposición, ¿vale?, de elementos sobre lo que es el entorno real. Y luego más adelante, Myron Krager creó un primer sistema que es muy parecido a lo que... ¿Habéis oído hablar del dispositivo de la Kinect? ¿Sí? ¿No? Bueno,
más o menos, que ahora veréis un montón de desarrollos que nosotros hemos hecho también con ese dispositivo. Al final lo que pretendía o lo que se desarrollaba con este proyecto es que, capturando directamente un poco el movimiento de lo que era un ser humano, esto circulaba directamente por un ordenador y se proyectaba, y a su vez hacía coincidir un entorno real con un entorno digital. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo me ponía delante de una pared en la que se estaba proyectando mi figura, yo era capaz de mover, por ejemplo, una pelota digital, ¿vale? Este es el ejemplo. ¿Vale? Más o menos los años 80. 1985, exactamente. Entonces aquí simplemente con el movimiento, ¿vale?, iba seleccionando los diferentes elementos. Aquí pues con el dedo podía pintar y se podían hacer una serie de pequeñas funcionalidades que hacía que tú desde el entorno más real fueras capaz de modificar el entorno digital. Pero bueno, esto se llamaba Virtual Boy, ¿vale? Ya sabéis que Nintendo le gusta hacer experimentos y a veces salen bien y a veces salen súper bien, o a veces no salen tan bien, ¿vale? Pero realmente fue una apuesta que se hizo en los años 90 para introducir un primer dispositivo de realidad virtual dentro del mercado. No era tanto realidad virtual, pero sí que daba esa sensación de 3D, ¿vale? Y un poco lo que se podía visualizar a través de todo esto era algo de estas características. Por las prestaciones técnicas no eran capaces de reproducir en varios colores, solo se podía reproducir en el canal del rojo. Pero bueno, ya tenía un poco ese aspecto de 3D, ¿vale? ¿Os podéis imaginar realmente por qué no llegó a funcionar bien este dispositivo? Mira, a ver, ¿quién se atreve? ¿El qué? ¿Cuánto costaba? Eso puede ser una. El tamaño. ¿Tamaño? Tenías un guante que tenías que pulsar y unas gafas en la cabeza. Bueno, el guante era otro dispositivo, pero sí que es cierto que la experiencia de usuario fue uno de los mayores impedimentos para que esto triunfase. Básicamente que veáis que el producto lo tenías que utilizar así. ¿Vale? ¿Creéis que eso es cómodo para alguien? Me va a poner de lateral así. Es que no es cómodo para nadie, ¿no? En 1999, Hirokazu Kato creó como el primer framework de realidad aumentada que se llamó ArtToolkit y que se podía empezar a utilizar en ordenadores, ¿vale?, con webcam. Entonces, bueno, para que os hagáis a la idea, imagino que todos habéis visto códigos QR, pues bueno, estos eran los primeros códigos de realidad aumentada que parecían códigos QR y que se empezaban a utilizar como imágenes en las que detectar y mostrar todos esos elementos en 3D, ¿vale? En los años 2000, o en el año 2000, Bruce Thomas creó el primer juego en realidad aumentada, ¿vale? Ya un poco con esto que habéis visto, se creó pues la primera experiencia en tiempo real en la que se empezaba a ver un juego dentro del entorno que nos rodea, ¿vale? Veis aquí que los personajes, por ejemplo, tenían muy poquitos polígonos, mover esto era muy complicado, ¿vale? Pero bueno, ya era como un primer shooter, un primer juego de disparos que permitía tener una experiencia en el mundo real. ¿Veis aquí cómo tiene el dispositivo? ¿Cómo creéis que era el ordenador que se utilizaba o el ordenador en el que corría este juego, este software? ¿Cómo de grande pensáis que era o cómo de pequeño? ¿Así? Así, así, así. ¿Era un móvil o qué era esto? Era una mochila de cazafantasmas. ¿Vale? Era una mochila de cazafantasmas. O sea, pensar, si esto fue el año 2000 y estamos en el 2020 y han pasado 20 años, hacer una pequeña incursión psicológica en vuestro cerebro, ¿vale? Y pensar cómo ha evolucionado todo el mundo del hardware y de los ordenadores y al punto al que hemos llegado y el punto en el que estamos en el año 2000. Y luego, evidentemente, cómo fue evolucionando todo esto. Las primeras aplicaciones que hubo de realidad aumentada que se empezaron a utilizar por el usuario final, pues por ejemplo fue Wikitude o Layar o algunas aplicaciones que, apuntando al entorno que nos rodeaba, por geolocalización éramos capaces de mostrar diferentes puntos a los que acudir. Para que os hagáis una idea, era como Google Maps, la funcionalidad era parecida, pero yo apuntando con la cámara
podía acudir o podía ver los diferentes tags a los que ir para consumir el servicio que se ofrecía, ¿vale? Otras de las primeras aplicaciones que se hicieron, por ejemplo, con ArtutClit, unas primeras pruebas, ¿vale? Con los Palm, ¿vale? Móvil con antena, ¿vale? Que parece un walkie-talkie, pero bueno, ya estáis viendo que con esa tipología de códigos ya se estaba haciendo correr un elemento o un personaje en 3D, ¿vale? Y luego ya, más adelante, ¿vale? Ya estamos hablando prácticamente del año 2013, 2012, por ahí, bueno, en este caso concreto fue 2013, ya se crearon los primeros juegos basados en realidad aumentada, ¿vale? De hecho, este es el juego, porque ¿habéis oído hablar de Ingress? ¿Sí? Bueno, pues era el primer juego, muy rollo Pokémon GO. De hecho, Pokémon GO cogió toda la información de este juego y la volcó con lo que conocéis de Pokémon, sobre el que se podían tener experiencias con portales en realidad aumentada, juegos mucho más pegados a la realidad, que conforme tú te movías te daban puntos, podías abrir portales, cerrar portales, y a su vez esto coincidió con el auge también de la realidad virtual, porque en el momento que Oculus lanzó su primer headset, ¿vale? En Kickstarter, en la plataforma de crowdfunding, pues bueno, tuvo un éxito brutal y en muy poco tiempo pues Facebook decidió comprarla. Y a partir de ahí eso, con el paso del tiempo, en apenas 4 o 5 años la evolución ha sido impresionante. ¿Para qué sirven estas tecnologías y para qué sirven estos nuevos medios de comunicación? Pues en primer lugar para aprender, ¿vale? Vais a descubrir en las soluciones que os vamos a mostrar que lo que nos permiten precisamente estas tecnologías, que son mucho más visuales y son mucho más experienciales, es que la gente consiga aprender de una forma en la que está practicando.